Si usted no ha visto los otros videos de Vivir Sin Dinero, yo creo que antes de ver este video es mejor que vaya al enlace que aparece aquí o a cualquiera de los enlaces que están abajo en la descripción del video para que se ponga al día, para que sepa de qué estamos hablando. Si ya lo vio, pues bienvenido nuevamente a Un Pasito a la Vez. Es un proyecto de un parcero que decidió un día que quería vivir sin dinero y lo está logrando. Me parece que han avanzado muchísimo, entonces quise venir por tercera vez a vivir este proceso y a contarles a ustedes otro poquito de cómo va esto. Entonces bienvenidos nuevamente a Un Pasito a la Vez y a Vivir Sin Dinero. ¿Es un desayuno habitual acá? ¿O es porque hay visita? O sea, ¿qué desayunas vos normalmente? Arepitas, claro. Pues por ejemplo el jugo de naranja, pues, y las papitas porque lo trajeron, ¿no? Y esto sí, esto también. Pero la arepita es lo habitual. Algo caliente, algo frío, un jugo, un té, cacao. O cereal también, ¿no? A veces. Avena, pasas y maní. Y ya. Muchas especias. Hay hierbitas del lugar, pues por ahí, yuca. A veces se hace enyucado también, enyucado, cebollita y tomate. Lo que más he visto pues de diferente acá es como la organización, está todo mucho más organizado. Entonces hay una zona que es la de este plástico negro, que es la zona de las carpas. Es una zona pues como pavimentadita, donde la gente pone sus carpas para venirse a quedar. Esto es como la zona para las visitas, para venirse a quedar aquí. Por si llueve, por si pega el sol, para lo que sea, aquí van las carpas. Hay otra zona que es como la sala donde está el domo, que es el que ya está terminado, el que tiene la vista espectacular con los vidrios y le van a poner la puerta. Que esa es la zona como de lectura, de irse a sentar un rato a la hamaca, a reposar. Es como el estudio principal de aquí del lugar. No vivimos en cueva. Por ahora estamos durmiendo en una carpa. La idea es máximo 1 o 2 ciclos de luna para terminar las paredes en bareque del domo de arriba, uno que vieron en el video pasado. Entonces de ahí la idea es salirse de la carpa en un par de lunas. Pero la idea es terminar para trastearse hacia el domo. Tienen la ducha. Nos bañamos casi todos los días. Hicimos una ducha, esa fue una de las cosas necesarias. Con materiales de la zona en lo que más se pueda. Entonces trabajamos mucho con guadua, con árboles que se caen. Nosotros no cortamos árboles. Con su vestir, entonces la gente entra, se cambia aquí, se ducha, vuelve y se viste. Acá se cuelga la ropa mojada. Tienen un lavadero para lavar la ropa. Nos lavamos los dientes todos los días, cremas de dientes naturales, muchas veces el carbón activado lava muy bien los dientes, el aceite de coco para no tener que ir a comprarlo. Hay muchas cosas que uno puede hacer, como no sabe hacerlas, pues las compra, pero uno puede hacerlas también. Tienen allá al fondo el otro lavadero que es el lavaplatos también. Mi nombre es Elena Wagner, yo soy de Austria y yo vivo aquí para visitar, no mucho tiempo, una semana. A mí me encantan esos proyectos, normalmente yo viajo mucho en otros países también, en los mismos proyectos, estoy mucho tiempo en la naturaleza y yo creo que eso es la vida mejor. Tú vives con la naturaleza, estás conectado con la naturaleza, súper bonito. O sea, ¿algún día te gustaría vivir así como en el sí, claro, me encanta. Sí. Aquí hay mucho más variaciones. Está más fácil porque el clima es mejor. También yo fui en Argentina en muchos proyectos también. Cerca de Córdoba también, en la bolsa. Sí, todo el tiempo son buenas personas. Entonces todo tiene como su lugar. La cocina, pues que ya saben dónde está por acá atrás. Tenemos lentejas al otoño con zanahoria, papita. Tenemos también arroz integral. Estamos haciendo una ensalada con algunos tomates del otoño.
Estamos también preparando unas arepitas, la mantequilla de maní y agua panelita. Yo creo que un 35% más o menos viene siendo de acá mismo. Tomate, la cebolla, el ajo, cositas como algunas mazorcas, alguna papa y todo pues con leña. Con leña, pero con estos hornos sofisticados porque la tecnología no es enemiga de nadie. El internet nos ayuda también cuando no sabemos hacer algo, pues buscamos y eso nos dice cómo hacerlo. No es ir hacia atrás, yo creo que es ir hacia adelante porque cuando uno ya sabe construir su propia casa, pase lo que pase en donde estés, sabes armarte tu lugar. Entonces, para mí es ir hacia adelante en un aprendizaje de las manos. Entonces todo está ya como más organizado, mejor estructurado y me parece muy bonito porque va cogiendo forma. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. ¿Qué estudiaste? Ingeniería de sistemas. A la gente pues cercana a uno siempre te pregunta, ¿no? Que cómo pensás vivir. Pues también se imaginan pues que uno da el salto de la noche a la mañana de vivir sin dinero, ¿no? Que no lo hemos hecho todavía, no se ha logrado, pero vamos ahí paso a paso. Y mucha gente te dice, no, pero vos estudiaste en la universidad y ¿qué te vas a hacer por allá al monte? Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Como lo que hablamos, que el progreso puede ir a meterse a un cubículo y tener carro y apartamento y tales. Muchas personas piensan que como que uno está desperdiciando la vida, ¿no? Pero sí, entonces personas cercanas a uno te cuestionan eso, ¿no? Te preguntan. Van viendo que uno está bien, ¿no? Que está feliz, que está haciendo lo que quiere. Sí, a mi mamá le gusta el tema. A mí personalmente me parece admirable, sigo reafirmándolo, me parece admirable que Juan sea capaz de luchar por lo que él quiere. Él está convencido de que quiere y que puede salir del sistema y se ve que lo está logrando porque cada vez esto se ve más avanzado. Es un pasito a la vez, va despacio, va a su ritmo, pero lo está haciendo. Cada vez se da a conocer más este proyecto y pues hay mucha gente que viene a ayudarle, a colaborarle. Bueno, mi nombre es Antonio Barrios, ya casi 2 años que estoy viajando, un poco desapegado de muchas cosas. Me dedico a la música, pillo tu video, ¿no? Vivir sin dinero, ¿cómo así? Y he tratado de tener otras alternativas que no sean el consumismo y en lo que siempre se encierra uno en las ciudades. Entonces tratar de otras alternativas, pues viendo ejemplos como este, uno dice, solo es un cambio como en la perspectiva, ¿no? Como todo en la vida, o sea, es como dejar de pensar que las cosas tienen que ser de una manera y comenzar a imaginar que pueden ser de otra manera. Johnny Franco y me dedico a la música y al ajedrez. Pues yo creo que todo es posible en este mundo. Así mismo como toca que jugársela y saber vivir con dinero, que es un pasito a la vez para muchas cosas, ¿no? Para sembrar un paz en este mundo, desde luego. Hay que saber jugar los papeles en diversas situaciones de la vida, tanto como aquí en el campo como en la ciudad. Y todo está bien, yo creo.
Ya saben que acá igual todavía utilizan electricidad, de vez en cuando suben a la ciudad. Pues necesitan electricidad, ¿no? Electricidad y agua. Y ya. Entonces, pues si se quieren comunicar con él por las redes sociales, Facebook, Instagram, suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones y regálenme un like para saber que sí les está gustando este tema y este tipo de videos y poder seguir haciendo este tipo de videos y poder seguirlos grabando. Si no, igual vamos a estar subiendo todo el tiempo, vamos a estar viniendo a ver cómo va esto hasta que lo logre, hasta que digamos este man de verdad se propuso y lo hizo, porque me parece muy chévere. Me gustaría mucho compartir el tema del dinero de valor real, puedes explicar ese tema con ejemplos que es muy divertido, ¿no? Como ahorita que llevamos hace rato pues intentándolo hacer con lo del restaurante, pero no se ha dado la oportunidad. Es que tenemos una libra de azuki ahí ya recolectadas en Cali, ya están secas, ya me falta media libra y por esa media libra no he hecho como, porque quiero cumplir el trato bien son 6 libras. Entonces yo le voy a llevar 6 libras al hombre y el hombre me va a dar N papelitos. Cada papel va a valer por un almuerzo. Entonces ahí como que ahí creamos dinero. El hombre tiene su restaurante orgánico y vegetariano y va a cocinar y va a producir el almuerzo para un día. Y yo voy a tener como 10 almuerzos y eso voy a intentar meterlo en el sistema, ¿no? Es como, sí, cambiarlo por ese reloj de ¿cuántos almuerzos? 3 almuerzos, 4 almuerzos y intentar cambiarlo y utilizarlo y así cada persona, también darle el ejemplo a las personas que pueden crear su dinero, ¿no? A partir que cada persona puede crearlo y cada persona es responsable del dinero que imprime, ¿no? Como siempre aquí lo importante no es lo que opine yo, lo que opine Juan, sino lo que piensan ustedes. Cada quien tiene como sus maneras de pensar y pues queremos conocer tu opinión y queremos saber si estás de acuerdo, si algún día crees que esto sea una posibilidad o si definitivamente son un poco de locos los que están acá tratando de salir del sistema y les va a tocar volver a la ciudad. Cuéntenme lo que quieran, que este YouTube es de ustedes y para eso está la cajita de comentarios acá abajo. No siendo más, yo creo que por aquí les dejo. Gracias por verme, por estar súper pendientes. No se olviden que los quiero un montón. Pórtense bien, pásenlo rico, gente. Nos vemos en el próximo video. Indio out. Vuelve a abrir como el ciclo para recibir voluntarios.